hidratación de alquinos, que es una reacción de adición, que para que pueda adicionarse esa molécula de agua, pues lógicamente debe romperse el doble y el triple enlace. Recuerden que esta reacción es antimarcónico, por lo tanto, pues se pueden generar aldehídos o cetonas. Lo mismo que la oxidación es lo que va de izquierda a derecha, la oxidación de alcoholes primarios, que llega hasta, si es un agente oxidante suave, ya lo sabemos, llega a un aldehído y estamos en síntesis de aldehídos, ¿no? Lo mismo que la oxidación de un alcohol secundario. Y por último tienen en la síntesis la acilación, que es una reacción para obtener cetonas aromáticas. Mediante oxidación de alcoholes primarios o secundarios y hidratación de alquinos podemos sintetizar o preparar aldehídos o cetonas. Por acilación solo podemos formar cetonas aromáticas. Y después, ya por último, tienen las reacciones que las mencionamos, no volví a escribirlo, en la reducción, y esto todas son reacciones que ya hemos visto en alcoholes, por ejemplo, esto de oxidación y reducción, la reducción de un aldehído, la reducción, una vez, siempre que usted vea hidruro de litio de aluminio, borhidruro de sodio, hidrógeno, estamos reduciendo, ¿qué? Es el grupo carbonilo a un CH-OH, ¿no? Y lo mismo, una cetona se reduce a un alcohol secundario. Estas reacciones son reversibles. Tienen además la oxidación de aldehídos, que lo mencionamos así rápidamente, que un alcohol primario puede oxidarse hasta un ácido carboxílico. Si la oxidación es parcial, llega hasta un aldehído, que es lo que habíamos mencionado, pero generalmente los aldehídos, y es la que tienen ustedes ahí, se oxidan a un ácido carboxílico. Y por último tenemos las reacciones de sustitución electrofílica aromática, recordando que tanto el grupo aldehído, carbonilo en los aldehídos, como en las cetonas, son orientadores mesa. Por lo tanto, otro nuevo grupo solo va a poder ubicarse o sustituir al hidrógeno del carbono número 3, ¿no? Usted puede decir cuál es su carbono 3. Entonces, no sé si hay dudas sobre esos ejercicios que tenían que hacer. Bueno, lo podían practicar, no era obligatorio hacerlo, ¿no? No sé si hay alguna duda. Recuerden que, bueno, aldehídos y cetonas, mañana les dije que íbamos a cambiar, ya vamos a comenzar con aminas, entonces no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, pero sí vamos a cambiar un poquito el orden, no vamos a ir con algo, sino que vamos a ir con aminas primero y vamos a dar algo. Entonces no sé si hay dudas, preguntas sobre esta parte. Dudas o preguntas, si lograron hacer algo de esos ejercicios que les compartí. ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, vamos entonces y comencemos con aminas. Con aminas.
las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco. El amoníaco es una molécula inorgánica que tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. En donde 1, 2 o los 3 hidrógenos de ese amoníaco han sido sustituidos por grupos alquilos. Dependiendo de la cantidad de hidrógenos sustituidos o reemplazados por grupos alquilo, podemos formar entonces diferentes tipos de aminas. Aminas primarias, si solamente uno de esos 3 hidrógenos ha sido sustituido por un grupo alquilo. Aminas secundarias, si 2 de esos hidrógenos han sido sustituidos por grupos alquilo. O aminas terciarias, si los 3 hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos por grupos alquilo. 3 tipos de aminas: primarias, secundarias y terciarias. Las aminas son pues, el grupo funcional primordial de los aminoácidos, y de ahí su nombre, ¿no? Los aminoácidos generalmente tienen más o menos unidos a un mismo carbono. Algo como este es la estructura de un aminoácido, un grupo amino, y de ahí su nombre, y un ácido carboxílico, ¿no? Y en la medida que se van uniendo esos grupos, esos aminoácidos, pues se van formando lo que comúnmente conocemos como proteínas. Entonces, las vitaminas, que es otro grupo, por lo menos las primeras descubiertas, que son consideradas como vitaminas, que son las del complejo B, todas tienen en su estructura un grupo amino, sea primario, secundario o terciario, y de ahí su nombre, ¿no? De vitaminas, aminas que dan vida. Ya en su momento, a los que les toca hablar sobre eso, lo vamos a ir visualizando. Pero además forman parte de muchos otros compuestos. Las aminas son bastante abundantes en la naturaleza. Como forman esas proteínas, pues alguna parte de la degradación bacteriana de los desechos sólidos proteicos pues generan amoníaco, que bueno, es bastante volátil, ¿no? El amoníaco es un líquido y es bastante volátil. Al degradarse, lógicamente, pues las bacterias convierten esas aminas en amoníaco. Pero también los neurotransmisores, ustedes tienen por ahí algunas lecturas que van a hacer, anestésicos locales, benzocaína, silocaína, todo eso que se utiliza para procedimientos dentales o para cremas para evitar dolor, etcétera, son aminas. Entonces son bastante fáciles, ya se los mencionan, bastante útiles, no fácil, bastante útiles y bastante comunes, ¿no? Los neurotransmisores ya se los había mencionado, y son los responsables, y ustedes lo tienen por ahí en algo ahí del material, de ese olor característico cuando, repito, entran en descomposición esos tejidos. El tejido muscular tiene 2 grandes proteínas, que es la actina y la miosina, que se encargan, y tienen aminoácidos lógicamente, ¿no? Y que son los responsables de la contracción y relajación del músculo, ¿no? Esas proteínas, tanto la actina y la miosina, que ustedes luego van a ver, y tienen estas características, entre otras. Vamos a hablar un poquito sobre nomenclatura. Aquí sí se divide un poco, tienen que tenerlo claro. La nomenclatura IUPAC, que es con la que vamos a comenzar, para aminas primarias es una, y se divide en nomenclatura IUPAC para aminas secundarias o terciarias, porque se nombran de diferente forma. Entonces comencemos con nomenclatura IUPAC, y vamos a comenzar con nomenclatura IUPAC para aminas primarias. Nomenclatura IUPAC para aminas primarias.
primero que hacemos por nomenclatura IUPAC, seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono, sin importar la dirección que tome, con una condición, que incluya el carbono al que está unido el grupo amino. ¿Sí? Recuerden que es una amina primaria, es decir, de esos 3 hidrógenos del amoníaco, solo uno de esos hidrógenos ha sido sustituido por un grupo alquilo. Entonces, primer paso, seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono que contenga el carbono al que está unido el grupo amino. Siguiente paso, enumere esa cadena, dándole prioridad al carbono al que está unido el grupo amino. Es quien debe tener la menor numeración posible, ¿no? En este caso, pues el carbono que esté más cerca del extremo y al que está unido el grupo amino, pues esa va a ser el lugar por donde vamos a comenzar a enumerar. Y por último, identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. Las mismas reglas, solamente, número 1, hay que especificar en qué átomo de carbono se encuentra ese grupo amino, si es en el 1, en el 2, y vuelvo a repetir, como lo hemos mencionado, solo podemos obviar y no escribir ese número cuando se encuentra en la posición número 1, de lo contrario hay que especificar. Y vamos a cambiar de la terminación ano del alcano correspondiente al número de átomos de carbono solamente la O, ya dijimos los motivos, por amina. Nosotros solo vamos a ver aminas sencillas con enlaces covalentes sencillos, pero podría surgir por ahí dobles o triples enlaces. Entonces, cambiamos la O por amina. En este caso, cadena más larga, comenzamos a enumerar por la derecha para darle prioridad al carbono al que está unido el grupo amino. Se llamaría en este caso 4-bromo. Perdón, es 2-bromo. 2-bromo, 3-metil, y es butano, y está en el carbono 1, es butano, pero la O la vamos a cambiar por amina, un butanamina, 2-bromo, 3-metil, un butanamina o simplemente 3-metil butanamina, porque está en el carbono número 1, ¿no? Yo lo voy a dejar. Solamente la O la cambiamos por amina. Vamos con el siguiente. Cadena más larga, incluye al carbono al que está unido el grupo amino. ¿De dónde comenzamos a enumerar? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Aquí, ¿verdad? El carbono en el que está el grupo amino es en el 3, aunque aquí están más cerca los sustituyentes, 1, 2, 3, 4, quedaría en el carbono 5, por lo tanto no sería por ahí. ¿Cómo se llamaría? 5 cloro, 3 etil, 6 metil, y ese grupo amino está en la posición 3, entonces 3, y ese heptano, dice que la O la vamos a cambiar por amina, 3 heptanamina. Por ejemplo, en el primer parcial, y ahorita por ejemplo en aromáticos que no habíamos visto este tema de aminas, decíamos un amino, tal cosa. Si usted lo nombra así, tiene que nombrarlo como el alcano o el alqueno que corresponda, ¿no? Entonces, y si no, pues ya como amino. Recuerden que las aminas aromáticas, en este caso igual el benceno, se le da prioridad igual en los ciclos al carbono al que está unido el grupo amino,
y tratar de que el resto de los sustituyentes tengan la menor numeración posible. Nomenclatura IUPAC para aminas primarias. Nomenclatura IUPAC para aminas primarias. ¿Cómo se llamaría el siguiente? 5-fluor, ¿no? 2-isobutil, FGHI. 2-isobutil, 3-metil, ¿qué? 5-fluor, 2-isobutil, 3-metil. ¿Si es benceno? ¿Si es benceno? Bencenamina o bencenamina. ¿Cómo se llama este? Por IUPAC. El benceno, pero la O la vamos a cambiar por amina, bencenamina. Pero lo habíamos conocido como hasta ahora. Por común, ¿cómo lo conocíamos? ¿Se llama por común? Anilina, ¿no? La amina aromática más sencilla, anilina es esa. Sea que sea primaria, secundaria, terciaria, es anilina. Entonces aquí también pudo haberse llamado 5-fluor, 2-isobutil, 3-metil, anilina, y está correcto, ¿no? Aquí puede usted escribir un bencenamina o solo así bencenamina. Recordemos que cuando esté en el carbono número 1 podemos obviar y no escribir. Eso de anilina solo para el benceno, ¿no? Porque tiene ese nombre común. ¿Se llamaría como ese? Este se llamaría 2-etil, 2-metil, 4-iodo. ¿4-iodo? Un ciclopentano. Aquí abajo. Ciclopentano, pero dijimos que la O la cambiamos por amina. Un ciclopentanamina. Solo es la O por amina, ¿no? Solamente la O por amina. Nomenclatura IUPAC para aminas primarias. Vamos entonces ahora con nomenclatura IUPAC para aminas secundarias y terciarias. Si ustedes se fijan en las aminas primarias, en NH2 solo uno de esos 3 hidrógenos ha sido sustituido por un grupo alquilo, independientemente pues cuál grupo, ¿no? Algunos son más grandes, más complejos, con más ramificaciones, etc.
secundario y terciario. En las aminas secundarias y terciarias, como hay 2 o 3 grupos unidos al nitrógeno, lo primero que hay que hacer en cualquier nomenclatura de UPAC es seleccionar la cadena más larga. ¿Qué vamos a hacer cuando la amina es secundaria o terciaria? Identificar cuál de los 2 o 3 grupos alquilo pues tiene más carbonos. Vamos a ver con este que es el más sencillo. ¿Cuál de los 2 grupos unidos al nitrógeno? Que solo lo voy a señalar. Uno es este y el otro es este. Tiene más carbonos. ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, otra vez, seleccionar entre los grupos, 2 o 3 grupos unidos al nitrógeno, cuál es el que tiene mayor número de átomos de carbono, y es la que vamos a seleccionar como cadena más larga. Entonces, lo primero, seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono, incluya pues al carbono al que está unido el nitrógeno, el grupo amino. Luego, el siguiente paso, ¿cuál es? Enumerar la cadena. Lo mismo que mencionamos antes, dándole prioridad a ese carbono al que está unido el nitrógeno. Y por último, identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. Exactamente lo mismo, con una particularidad, que aquí en las aminas secundarias y terciarias, además de tener sustituyentes en la cadena carbonada, también tenemos sustituyentes en el nitrógeno. Si ustedes se fijan, queda una cadena carbonada por ahí. Para poder nombrar a ese sustituyente unido al nitrógeno, igual sigue un orden alfabético, pero vamos a anteponer antes del nombre del sustituyente una letra N mayúscula, que va a indicar que ese sustituyente al que usted está haciendo referencia está unido al nitrógeno, no a la cadena más larga que tiene un número, ¿no? Y esa es la particularidad, por eso se diferencia la nomenclatura. Esa N mayúscula, al igual que la N, C y TER, no se toman en cuenta en el orden alfabético. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué sustituyentes tenemos en la cadena? Tenemos en el carbono 2 un metil, ¿sí o no? Pero también tenemos en el nitrógeno otro sustituyente. ¿Quién es? Dijimos que hay que anteponerle una letra N. ¿Quién es el sustituyente que está? Etil, es de 2 carbonos. ¿Cuál de los dos iría primero según el orden alfabético? Que es el último paso. Dice, identifique sustituyentes. Y no dice unidos a dónde. En este caso solo hemos visto que hay unidos a la cadena más larga. Pero aquí, en las aminas, también hay en el nitrógeno. Entonces dice, identifique sustituyentes por número y nombre. Y antepóngalos en orden alfabético al nombre del compuesto. ¿Cuál va primero? ¿El metil o el etil? Etil, porque la N no se toma en cuenta. Entonces se llamaría N-etil, 2-metil. ¿En qué átomo de carbono está el grupo amino? En el 1. ¿Y la cadena más larga es de cuánto? 3. Propanamida. N-etil, 2-metil, 1-propanamida. Voy a hacer el otro, solo identificar la cadena y ver si entiende. ¿Cuál es la cadena más larga? Después lo copio. ¿Cuál es la cadena más larga aquí? El que está arriba, este de la derecha o este que está abajo. ¿Cuál es la cadena más larga? De arriba, ¿no? ¿De dónde comienza a enumerar para darle prioridad al nitrógeno? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Vamos, démosle el nombre.
A ver, ¿cómo se llama aquí? 5 bromo, ¿sí o no? Luego, N-ciclopropil, N-etil, ¿sí o no? 4,6 dimetil, ¿qué? Vamos a ver, 5 bromo, N-ciclopropil, N-etil, 4, 6 dimetil. Ahora la cadena más larga. ¿En qué carbono está el grupo amino? ¿En qué carbono está? En el 3. Entonces 3 es heptano, pero dijimos que la O la vamos a cambiar por amina. 5 bromo, N-ciclopropil, N-etil, 4, 6 dimetil, 3 heptanamina. No lo hice y lo voy a explicar ahora. Por cualquier cosa, antes de que se me olvide. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si en el nitrógeno, estoy dando un ejemplo así hipotético, los dos grupos unidos al oxígeno son iguales? Igual, ¿no? Cadena más larga. Solo le explico para que no se me olvide. No hay si hubieran sustituyentes en la cadena, pues usted los ordena alfabéticamente, pero los dos grupos están unidos al nitrógeno, son exactamente iguales. Una N por cada sustituyente. NN, dimetil, un etanamina o simplemente etanamina, ¿no? Solamente para hacer referencia que si son iguales hay que dar un N para cada sustituyente y pues agruparlos de una vez de la misma manera que lo hemos hecho. Vamos entonces con los ciclos y aquí igual con el benceno que ocurre exactamente lo mismo. Vamos terminando con esto. ¿Ok? ¿Se llamaría este cómo? ¿Cómo se llamaría ese? 4-cloro, N-isobutil, N-metil, 3-nitro. Ciclohexanamina. 4-cloro, N-isobutil, N-metil, 3-nitro, ciclohexanamina. ¿Y este? N-fenil, sí. Tercero cuando está como sustituyente. N-NOP, 4-metil, 3-propil. Benzenamina o escribe anilina, si usted lo quiere mencionar y no colocar benzenamina. Nomenclatura IUPAC para minas primarias, secundarias y terciarias, que es aparte.
Se ve aparte y generalmente se estudia aparte por esa particularidad de los sustituyentes. Acabo de compartirles ahí en su teléfono para darles más o menos el mismo tiempo que les di en la sección de las 7. Tienen una tareita que me la tienen que entregar antes de irse ahora. Vamos en parejas, en una página de su cuaderno. Decidan ustedes con quién van a trabajar. Es algo sobre el leído, ¿no? Una tarea, no una tarea.